hermanos y hermanas. Les saludé, muchas bendiciones, hermanos y hermanas. Y aquellos que a la distancia nos van a escuchar hoy a través de este medio, damos gracias a Dios, les bendigo a todas las familias en este lugar y a donde quiera que nos puedan escuchar. Esta mañana quiero compartir con ustedes, bueno, no sé si un corto o largo, no lo sé. Yo sé que voy a empezar, pero no sé qué hora voy a terminar. No, yo sé, voy a aterrizar temprano. En el libro de San Mateo, capítulo 3. Vamos a buscar el libro de Mateo, capítulo 3. Ayer le decía al pastor y a la hermana Mireya, cántese en ese canto que dice: oh, qué dura es esta palabra. Y claro que sonó muy bonito, pero la palabra no sonó nada agradable posiblemente a los oídos de los oyentes. Y hoy mismo quiero decirle que Dios me ha dado una palabra y espero que no te molestes. Espero que no te disgustes conmigo. Quizás sea, o no sé si el último mensaje aquí en este lugar, porque quizás usted le diga al pastor: no siga trayendo ese predicador tan legalista. Déjeme decirle que yo no soy legalista. Usted no conoce realmente lo que es un personaje legalista. Nosotros lo que hacemos es ajustarnos a la palabra, porque la palabra de Dios nos enseña el camino. Él es, como dice la Biblia, el camino, la verdad y la vida. En el capítulo 3 encontramos las siguientes palabras. Dice en el verso 1: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. ¿Y qué venía diciendo? ¿Qué venía diciendo? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Pasemos al versículo 8, es donde quiero centrar esta palabra, donde dice de la siguiente manera: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Óigame bien, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿A quién se refirió Juan el Bautista con estas palabras? Sino a una secta o a dos sectas que se llamaban fariseos y saduceos. Presten atención, porque en el verso 2 Juan está diciéndoles: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero observen, según narra el pasaje, dice que el verso 7, que al ver, el versículo 6, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. ¿Por qué? ¿Quiénes eran los que eran bautizados? Dice: los que venían ¿de dónde? De Jerusalén y de toda Judea. Óigame qué tremendo. Y de las provincias de alrededor. Pero entre esa pelota que viene, porque posiblemente ellos sí venían convertidos, ellos sí venían arrepentidos por el mensaje que Juan les estaba dando. Aparecen estos dos gremios, aparecen estos dos grupos llamados saduceos y fariseos, a los cuales Juan le refiere la palabra diciendo en el versículo 7: al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, ¿qué les decía? Generación de ¿qué? De víboras. Ah, qué bárbaro, qué concho, ¿verdad? Qué hombre más sin amor, qué hombre más sin afecto, qué hombre, ¿qué pueden decir de nosotros, hermano? ¿Qué pueden decir de los predicadores que se paran
cómo se tienen que parar y predicar el evangelio como tiene que ser. ¿Cómo los trata? Legalistas, posiblemente. ¿Sabe por qué los tratan así? Porque quieren vivir a su antojo, porque quieren vivir la vida a su manera y no como las escrituras nos enseñan. Por lo tanto, dice que Juan el Bautista les decía: generación de víboras. Hermano, es que Juan conocía la calaña que era esa religión, esa secta. ¿No ve que si usted ve la Biblia, en el mismo libro de Mateo, capítulo 23, en el versículo 23, prácticamente todo ese capítulo de Mateo 23 es dedicado a los fariseos y escribas? ¿Sabe qué? Las expresiones de Jesús siempre fueron fariseos, hipócritas. ¿Les parece? Que eran hipócritas. Hermano, eran los supuestos maestros de la ley. Eran los hombres que se creían doña toda de aquel entonces. Eran aquellos que estudiaban la Torá, que se metían y ellos fueron los que se le opusieron a Jesús. Ellos eran los que andaban levantados, entre comillas, a Jesús, contradiciéndole todo lo que Jesús andaba diciendo. ¿Cierto o no? ¿Cierto o no? Y con Juan, porque Juan era el que venía de primero, era el que venía a preparar el camino del Señor. Y a Juan, conociéndoles, pegaron contra Juan, por lo cual le dijo: señores, para que yo me bautice, eso es parafraseando, para que yo me bautice a ustedes, generación de víboras, tienen que hacer, verso 8, frutos dignos de arrepentimiento. Quizá usted en esta mañana diga: bueno, ¿qué tiene que ver esto conmigo si hace rato que a mí me bautizaron? Gloria a Dios. ¿Cuántos son bautizados? Casi nadie. Pastor, va a tener que llevarlos a bautizarse. ¿Cuántos han sido bautizados en aguas? Gloria a Dios. Pero hermano, tenemos que tener en cuenta que el bautismo o el arrepentimiento implica, hermano, apartarse del pecado, abandonar las prácticas. Amén, hermano. No es simplemente ir a las aguas. Las aguas no nos hacen más. Lo que nos hace limpios, aceptos delante de nuestro Dios, es la sangre de Jesucristo, el que nos limpia de todo pecado. Amén, hermano. Por obediencia. La Biblia lo dice claramente que el bautismo es por obediencia, pero yo no me quiero quedar en esa área del bautismo, sino, hermano, el que usted esté dando frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuántos están dando frutos dignos? Ay, ahora sí. Ajá, muy bien, de eso se trata. Oh, qué dura es esta palabra. ¿Cuánto hace que usted se convirtió a Cristo? ¿Cuánto tiempo tenemos de andar con Cristo? De decir que andamos con el Señor. Perdón, pero probablemente somos unos chismosos. Pero posiblemente seamos unos hipócritas. Pero posiblemente no amamos al hermano. Pero posiblemente, hermano, aquí le puedo enumerar cualquier cantidad de cosas, hermano. Estamos perdiendo el tiempo. No hay amenes, porque esto no es fácil. Colosenses capítulo 3, vamos a ver qué dice. Colosenses capítulo 3 nos dice la escritura claramente de lo que es una persona arrepentida. Préstele atención.
que me imagino que usted lo ha leído montones de veces, pero en el versículo 5 habla de la vida pasada y la vida presente. ¿Están aquí? ¿Están aquí? Habla de la vida antigua. ¿Cuál antigua? La que usted y yo teníamos, caminábamos sobre esa vida que era solo el pecado, el pecado, el pecado, el mal, el mal, el mal. Pero ahora en Cristo la cosa es diferente, porque la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, a ver cuántos están en Cristo, nueva criatura es. ¿Cuántos son nuevos? ¿Cuántos son nuevos? ¿Cuántos son nuevos? Nueva criatura es. Las cosas antiguas pasaron. He aquí. Es una afirmación. No dice que tiene que ser. Dice, todas son hechas nuevas. El jueves estuve predicando acá a unos 4 o 5 hermanitos, muy lindos por cierto. Y yo le decía a ellos, mira hermano, con cuánto amor nos ha amado Dios. Amén, hermanitos. Amén. Con cuánto amor nos ha amado el Señor, que no le importó todo el sufrimiento que pasó en la cruz del Calvario. No le importó que le escupiera en la cara por culpa de nosotros. ¿Están aquí? Sí. A causa de mi pecado, a mi Cristo lo escupieron. ¿Cuántos soportarían una escupa en la cara? Nadie, ¿verdad? Pero Jesús lo hizo por amor a usted y a mí. Sí, hermano. ¿Cuánto sufrió el Señor? Vamos a ver la antigua vida y la nueva. Pablo le dice a Colosa, Pablo le escribe a la iglesia de Colosa estas palabras. Presten atención si nunca las había escuchado. Espero que esta palabra pueda hallar cabida en el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Es un asunto de accionar. No es que Dios haga esto, no, hacer. Es una cuestión que nos corresponde a cada uno de nosotros. Pablo le dice a usted y a mí, le escribió a la iglesia de Colosa de esta forma: hermanos, hacer morir todo lo terrenal. ¿En quién? No en el hermano. Vea que está hablando personalmente. Los veo como que no están metidos en el pasaje. Hacer morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué es lo terrenal? Ahí le hace una pequeña lista. Fornicación. Esto es duro, ¿no? ¿Cuántos estamos en Cristo pero en fornicación? Hermano, si nadie se lo ha dicho, alguien tiene que decirlo. Y a eso ha sido enviado. Yo me iba a ir hoy temprano, pero el pastor me dijo, hermano, si quieres compartir. Y yo, está bien, hermano, no hay problema. Sí, después de aquí me voy, pero no sé si me van a volver a pasar a predicar a este lugar. Pero escuche esto, hermano. Cuando una persona se arrepiente, ¿sabe qué tiene que hacer? Si estaba en fornicación, abandona la fornicación. Por eso estamos como estamos. Oiga esto, hermano. Hace morir pueblo terrenal en vosotros, fornicación. Segundo, impureza. Todo eso está dentro de la palabra sexualidad. Todo lo que es impureza, todo lo que no agrada a Dios, todo. ¿Por qué mis manos tienen que tocar una botella de cerveza? ¿Por qué? Ay, hermano, qué legalista.
dice que tenemos que hacer morir todo lo de verdad. Y si tengo que hacerlo morir, lo voy a hacer morir. Si a usted le agradaba el mecatazo, hermano, el traguito, la botellita, pues eso es usted, hermano. Pero si usted está en Cristo, se olvidaron las cervezas. Amén o no amén. Dice la Biblia, pasiones desordenadas. Pasiones, ¿qué es eso? Es que esto me apasiona. ¿Qué? El pecado, hermano. No importa de qué índole. Pasiones deshonestas. Tenemos que abandonarlas. Segundo o cuarto lugar, dice el versículo, malos deseos. Malos deseos. Hermano, es una lucha constante en la vida del cristiano. Pero una persona convertida demuestra que sí es posible. Porque con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ahora no vivo yo, mas Cristo vive. Cristo vive. Dice el versículo, y avaricia, que es idolatría. Sí. Ahora bien, les estoy diciendo de las cosas que Dios nos manda apartarnos. Pero dice el verso 6, por lo cuales, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de ¿quién? De desobediencia. En otras palabras, si continúa haciéndolo después de haber escuchado un mensaje como este, la ira de Dios está sobre usted. Cuesta decir amén a un mensaje como este. Pero dice así, el verso 7, y en los cuales nosotros, pero aquí es donde Pablo dice, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en él. Por lo tanto, lo que Pablo está diciendo es que usted y yo no podemos seguir practicando adulterios, practicando fornicaciones, practicando toda clase de pecado que se me venga en gana. ¿Por qué? Porque eso era cuando no teníamos a Cristo, dice Pablo en muchas palabras. Pero ahora que lo tenemos, sin embargo, hay otra lista pequeña en el versículo 8. Ya casi termino, hermanitos. Pero ahora, otra vez, dice Pablo, dejad también. ¿Quién nos manda a dejar? Iras. ¿Alguien padece de eso? Nadie, aquí todos estamos exentos de ese problema. Enojo, también, nadie padece de ese problema. Todos estamos. El consejo de Pablo es dejar. Apártese, porque convertirse y arrepentirse implica apartarse de todas estas cosas. Dice la Escritura, dice malicia, blasfemias. ¿Sabe que blasfemar no es solamente decir palabras que van contra Dios en el sentido de que esto? No, blasfemias es muchas veces, hermano, cosas tan simples y sencillas. ¿Para qué nací? ¿Por qué estoy aquí? Esas son blasfemias. Déjenlas, dejen de hablar de esa forma. Los cristianos no hablan así. Los cristianos convertidos hablamos gracias, Señor, por la vida. Dice, palabras deshonestas de vuestra boca. ¿Cuánto creyente he escuchado? Mire, palabras vulgares, palabras como si fuera un inconverso. Perdóneme que se lo digo, pero hermano, yo he escuchado, y no digo de aquí, en muchas partes donde he ido, he escuchado a personas, hermano, hablando con otra persona y se les aman las palabras. Y dice, bueno,
Un día de este me levanté un poco, no asustado, sino diciendo, qué lindo. Hermano, me desperté, pero ese que hice uno se despierta como que está dormitando. Pero fue algo así rápido. Y en el despertar, mi palabra fue, gloria a Dios. Pero yo no estaba ni pensando en eso. Y yo le contaba esto al pastor. ¿Y sabe qué? Y es que la Biblia dice, de la abundancia del corazón, habla la boca. Y en mi boca solo, pe. Eso va a despertarse diciendo, pe. ¿Cierto o no? Pero si en su boca está la palabra, gloria a Dios, aleluya, usted es posible que se va a despertar diciendo, aleluya. Denle un aplauso a Dios, hermano, porque no está tan asustado. Verso 9, no se queda ahí en el 8. Deje la mentira, por favor. Tanto creyente mentiroso, hermano, que hasta que da, sinceramente da dolor en el corazón. Gente mentirosa, hermanos mentirosos que no les importa para tener ganancias. Esto vale tanto y se lo vendo en tanto. Eso se llama fraude. Y Dios está en contra de esas cosas. ¿Se da cuenta por qué posiblemente no me van a volver a invitar a predicar? Porque estoy llamando a las cosas tal y como son. Yo no puedo callar, hermano. Si me voy con esto, de seguro me pasa lo que me pasó en Ostional. Por no obedecer lo que Dios me dijo que hiciera, el Espíritu Santo salió y me abandonó y me quedé un día y medio sin el Espíritu Santo. Y si usted supiera lo que es eso, yo dije, Señor, perdona, pero nunca más me voy a callar. Porque, hermano, qué cosa más triste es cuando el Espíritu Santo te abandona. ¿Es posible? Claro que sí. Y regresó, pero yo tuve que humillarme. Tuve que llorar como lloran los hombres. Y llegó el Espíritu Santo de nuevo y me fortaleció. Increíble, hermano. Iba a predicar en un lugar 3 días. Y el primer día me sucedió eso. Cuando yo pasé al púlpito y cuando Dios me había dicho lo que tenía que hacer, por miedo, no lo dije. Dios me hizo una lista. Estaba un grupo, hermano, ministrando, un grupo muy lindo, que solamente aquello parecía como los ángeles que vinieron del cielo, que cantaban en el púlpito. Yo no los conocía, ellos no me conocían. Yo estoy sentado allá afuera porque no había espacio dentro, esperando por una puerta por aquí aproximadamente para que cuando me daban el lugar. Pero mientras yo estaba ahí, el Espíritu Santo empezó a decirme, quiero que me señale un pecado de uno de los músicos. Amén, Señor, claro que sí, claro, estoy dispuesto. Pero una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Cuando el pastor me dijo, hermano, venga, pase, ya los músicos estaban sentados. ¿Y ahora cuál era? De todas maneras no los estaba viendo. Pero el Espíritu Santo fue muy enfático, me dijo, es el que toca el bajo. Oiga qué lindo, porque Dios, cuando Dios habla, habla. Pero ahora, ¿dónde está el que toca el bajo? Que ese me hizo, que no lo veo, hombre. Y el Espíritu Santo me dice, ya está. Ya, está bien, déjeme que diga. Hermano, y me quedé ahí en una habladita, y cuando
cuando yo fui a hacer la segunda cosa, me puse a llorar, me puse a temblar, me dio de todo. Le dije, pastor, que estaba sentado, venga. Agarró el micrófono, hermano, la iglesia y como decimos vulgarmente, como perrito con su rabito, me fui llorando a mi cabina. Puede llorar y llorar y llorar desde las 8 hasta las 12 de medianoche. Me agotó el cansancio. El pastor llegó porque no se hizo nada después de todo aquello quedó así. El pastor llegó, me tocó la puerta y me dijo, hermano, ¿qué pasó? Yo le dije, hermano, mañana hablamos. Ahorita no puedo. Me acordé de un amigo mío que pastorea aquí en Ortega, Santa Cruz. Le pegué una llamada y le digo, amigo, te necesito. Venga, hermano, mañana tengo que predicar, pero no tengo fuerzas. No tengo fuerzas. Gracias por esos amigos, porque me dijo, sí, hermano, yo llego. Gracias a Dios, hermano, logré recuperarme a eso de las 3 de la tarde, pero fue comprobado. El pastor fue a visitar a una hermana, como que Dios le dijo, vaya. Y cuando fui a visitar a esta hermana, le dijo, hermano, el músico, el bajista, está viviendo en pecado. ¿Qué le parece? Pero yo no tuve valor. ¿Por qué? Porque es que, hermano, en los púlpitos, en los lugares como estos que ministran la alabanza, la adoración, los que hay grupos, hermano, es terrible las cosas que suceden. Ahorita venía ayer y 8, que venía de vigía, me decía el pastor, hermano, que de hecho no voy a mencionar iglesia. Ay, hermano, viera lo que sucede en la parte del púlpito. El fulano vive con la fulana, el sultano vive con la otra, y son músicos y son los que dirigen. Hermano, dice uno, Señor, por favor, ¿qué está pasando en estos tiempos con la iglesia de Dios? Por eso estamos hablando esta palabra, por lo que dice la Escritura, no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre. ¿Será cierto? O sea que si yo miento, es como que no me he despojado. ¿Me entiendes, hermano? Por eso dice el versículo, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Hay un ejemplo muy lindo, y con esto quiero terminar, de una persona que se convierte de verdad. Es el capítulo 19 del libro de Lucas. Tenemos el ejemplo de Zaqueo. Dice la Biblia que Zaqueo era un publicano, un jefe, un publicano. Dice que el hombre era. Y cuando él se convierte, cuando él tiene un encuentro con Jesús, vamos a ver qué dice rápidamente. Lucas 19, versículo 2. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo era jefe, nada más y nada menos que era el hombre, el jefe de los publicanos. Era un hombre muy rico. Cuando tienen encuentro con Cristo, la Biblia dice en el verso 8, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor. Oiga, qué manera. Claro, tenía con qué devolverlo. Pero es que, si no era cristiano, ¿a cuánto le dio por la ropa? ¿A cuánto le dio por la cabeza? Amén, hermano. Por lo que dice, si en algo he defraudado
A alguno se lo devuelvo 4 veces. Claro, la conciencia comenzó a remorderle. ¿Sí? La conciencia comenzó a calar en él, porque cuánto les había robado. Yo le doy, porque un verdadero arrepentimiento, ¿sabe qué? Lo hace cambiar, transformar, está dispuesto. ¿Sabe una cosa, hermano? Me dio tanta vergüenza porque hace poco, no sé, yo lo vi ver. Una hermanita, claro, no importa quién, tenía o tiene negocio. Y sacó una lista de morosos. ¿Usted sabe lo que fue publicar eso? Y entre esa lista había varios hermanitos que la tenían colgando. Y estaba esa mujer desesperada porque se había quedado. No tenía dinero para cancelarle a los corredores. Y ella lo decía así con todo. ¡Qué testimonio! Y es que, hermano, los malos testimonios despedazan cualquier iglesia. ¿Escucharon? Sí, Señor. Malos testimonios. Dije que iba a terminar, pero me acordé de un pasaje solo para leerlo en el libro de Proverbios. ¿Vieras qué lindo ese pasaje? En el capítulo 22, verso 1. Dice así: de más estima es el buen hombre que las muchas riquezas. ¿Escucharon? De gran estima es ¿el qué? Es el nombre, tu nombre. Si usted, hermano, da buen testimonio, la gente va a hablar maravillas de usted y de mí. Como también, si no damos buen testimonio, va a ser muy duro para las personas. Sí, hermano, se lo vuelvo a repetir. De más estima es el buen nombre. ¿Cuántos conocen a fulano aquí? Sí, ese es un verdadero hombre, una verdadera mujer que da un testimonio intachable. ¿Cuántos conocen a Sutano? No, de ese no me hable. Qué duro, ¿verdad, hermano? Que Dios nos ayude, hermanitos, y que Dios me los bendiga en esta linda mañana. Amén.